Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estaremos con el M50 Turbo y os enseñaré paso a paso cómo cambiamos la luna delantera, ya que el otro día en circuito tuvimos un percance, justo teníamos el capó apoyado en el mástil del gato, con tan mala suerte que me pilló hablando con un colega, se levantó un poco de aire y nos lo partió por ambas esquinas de la parte baja del capó. También estoy teniendo problemas con el cambio y os enseñaré cómo monto un selector ajustable, que es la pieza que une la caja de cambios con la palanca. Bueno, y aquí os enseño más en detalle cómo acabó la luna. Como vais a poder ver, justo en la esquina de la parte baja fue donde pegó el capó. Y en el lado contrario, aquí os lo muestro, como acabó la tanda y volví en marcha a casa, con las vibraciones se fue yendo hacia el centro la raja. Y nada, ya toca cambiarlo, así que os dejo que veáis el proceso. Bueno, ya tenemos por aquí la luna quitada. Ha dado un poco de guerra porque el útil que estaba usando lleva una ventosa, que es la que hace que se quede fija para poder darle a la carraca, y luego va girando todo lo que es el cable y demás. Lo va arrastrando hasta que corta toda la silicona por debajo. ¿Qué pasa? Que dice que es un poco vieja la máquina y absorbía, pero cuando él le daba no hacía resistencia y se iba bajando. Pero bueno, ya lo tenemos por aquí. Nada, ahora lo que tocará lo siguiente será quitar la silicona antigua para poder dar la nueva imprimación y luego lo que es el sellante, la junta. Por aquí tenemos la nueva luna ya. Y nada, aquí está la vieja. Hemos usado esa máquina porque no había que recuperar el cristal y, como veis, se ha acabado de romper. Pero bueno, lo único que nos interesaba era reutilizar la junta, ya que esta es original y la puse nueva cuando pinté el coche. ¿Qué hay que hacer? Pues meter imprimación al cristal, al chasis. Que justo por donde tú estás recubriendo con la esponja, ahí irá la silicona, Ahí la va parte la silicona, porque si no le metemos imprimación, luego ¿qué pasa? Que se despega. Entonces le metemos al cristal, al chasis y pegamos. Que entiendo que es una imprimación específica para lunas y demás, ¿no? Correcto. Y lo que se pegue ahí ya, una vez pasadas, ¿cuántas horas? Un par de horitas ya se queda. Bueno, esta pasta en media hora, una horita ya no lo saca. ¿Y qué se aplica luego por aquí también, no solo por el cristal? Sí, por la chapa también. Así que nada, vamos preparando ya. Alejandro ya lo tiene casi listo y lo presentaremos aquí ya.
Y bueno, mientras Alejandro ya está preparando la luna nueva en el otro lado, os voy a enseñar que ya me ha llegado el nuevo selector de la caja de cambios. El tema es que en el otro motor, que era un 325 normal, llevaba caja de pre y ahora he montado una caja de post. ¿Qué me pasó? Que no sabía. Os dejo una imagen por aquí, por si no lo sabéis y os pasa. El tema es que cambia el anclaje y al cambiar el anclaje cambia el largo del selector. Para salir del paso, corté el selector, lo soldé un poquito más largo, intenté ajustarlo para que me entrasen todas las marchas y poder salir del paso. El problema, que en marcha atrás entra bastante dura la marcha, pero lo peor de todo es que en varias ocasiones estaba a punto de meter tercera en vez de quinta, que eso sí que hubiese sido una liada bastante gorda. Os enseñaré cómo se desmonta. En mi coche va a ser mucho más fácil que en cualquier otro coche que vaya de serie, porque ya no llevo ningún aislante por debajo y demás, pero bueno, por lo menos la ubicación y demás os sirve. Veréis cómo está la antigua y os enseño la ajustable, la nueva. Bueno, ya estamos debajo del coche y os enseño. Para quitar el selector, lo único que tenemos que hacer será quitar este circlip, esta grapa que tenemos aquí, y luego en el otro extremo, aquí, tenemos que hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí tenemos ya el selector que yo hice, que la verdad es que, bueno, es para salir del paso, pues hice lo que pude. Y aquí tenemos el nuevo que os lo enseño ahora. Y esto, lo que os digo es, viene que es totalmente regulable. Tú aflojas de aquí y este es el largo que puedes regular para aquí y para allá. Y también te viene por si tu caja de cambios es pre, como mi selector, para que le hagas la conversión a post. Bueno, y antes de seguir con el ajuste y el montaje del selector, ya nos ha avisado Alejandro que le echemos una mano, que ya tiene la luna lista. Así que dejamos esto por un lado, os pongo un poco de música y veis cómo instalamos la luna. Como podéis ver, ya nos ha dejado instalada la luna Alejandro, y la verdad es que súper bien. Esto ya es otra cosa. Con esta sí que iremos con cuidado, la verdad. Me ha dicho que para circular con el coche él recomienda unas 2 horas aproximadamente, pero luego para asegurar un buen sellado, entre 24 y 48 horas. Es decir, cuando a ti te ponen la luna, tú a las 2-3 horas puedes circular con él si te lo dan, pero te desaconsejan totalmente el irte a un lavadero y lavar el coche y demás. Nada, dicho esto, el tema de la luna ya lo dejamos por terminado. Solo me faltará lo que es el montaje del vierteaguas, el torpedo y el capó. Así que nada, vamos a seguir con lo del selector. La verdad es que el ajuste se ve increíble. O sea, está todo hecho al detalle. Y además te viene con los clips, porque esto a mí ya me ha pasado,
que los sacas un par de veces y ya cogen un montón de jugo y demás, así que han contado con todos los detalles, la verdad. O sea, esto el sistema es así, no tiene más, la verdad. Así que nada, os enseño cómo lo monto y cómo lo voy ajustando. Para continuar con el ajuste del selector, lo que voy a hacer para no volverme loco, aunque el antiguo no era del todo bueno, pero bueno, será la base para poder ir regulándolo. Así no me vuelvo demasiado loco. Ahora, como podéis ver, he quitado la cardán y el flector para así tener mejor acceso, ya que tengo que cambiar el cabezal y pondremos el que nos viene con el selector ajustable. Y como podéis ver por aquí, ya lo tenemos instalado. Y ahora solo faltará acabar de ajustar. Este es el recorrido que tenemos. Bueno, pues ya hemos acabado de ajustar el selector abajo, ya estamos aquí en la parte de arriba y para mí la verdad es que ha quedado bastante bien. Ahora sí que no noto nada raro y aparentemente queda ya instalado. Bueno, pues ya tenemos la luna instalada y el selector, como podéis ver, está encima de los caballetes, que ahora solo faltará acabar de montar la cardán, como os dije que la tuve que desmontar, y montaremos lo que es el capó y el vierteaguas y ya bajaremos el coche al suelo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este tipo de contenido y me queréis ayudar a mejorar, dejadme en comentarios qué os gustaría ver más a fondo o qué os gustaría que os enseñase de este coche. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!